¿Cómo están, Janina, Carlos? Qué gusto estar siempre los viernes con ustedes. Gustavo, Mónica, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos a todos. Bueno, el presidente, como ya lo hemos visto y lo hemos comentado antes, es un presidente que está totalmente en movimiento, sobre todo en lo que es política internacional. Ha sido como el arranque de su nuevo gobierno, por así llamarlo, que es su primer gobierno constitucional. Lograr un poco mejorar sus relaciones exteriores. Yo siento que él sí tenía antes una pequeña debilidad en esa área. No nos olvidemos que él tuvo varios intentos al menos de invitar acá a figuras y como que no había todavía esa conexión con el mundo todavía, porque era un presidente, en ese momento un presidente en transición, pero ahora tiene que afianzar no tanto a nivel de imagen, sino también a nivel de relaciones comerciales, etcétera, 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 ¿no? Respecto a Luisa está en una campaña, de hecho va a ser el tema de mi video de hoy, una campaña es la campaña de su reelección. Ella está haciendo dos temas puntuales, que es visitar las bases, precisamente donde votan para que ella sea reelecta como la presidenta del partido. Y está haciendo la tarea, ¿no? Está carnetizando, le está dando carnets a todo el mundo. No nos olvidemos que cuando tú en las convenciones de la RC5 votas, sacas tu carnet para votar. Entonces es obvio que lo que ella está haciendo es un momento de campaña para ella ante cualquier situación. No existe otro candidato hasta ahora, pero pudiese darse en la convención que van a tener ellos. Pero ella tiene un poco más asegurado un poco ese puesto de vuelta en la presidencia de la RC5. Entonces son dos figuras que la una está en campaña y el otro está obviamente en campaña para meter a Ecuador dentro de la dinámica de lo comercial. Janina. Sí, bueno, coincido con Carlos. Creo que el presidente Noboa está en el ámbito de la gestión, ¿sí? Está representando al país, está llevando adelante esta diplomacia presidencialista de la cual hablamos. Me hubiese gustado quizás un poquito más de comunicación en torno a los logros, a los temas, a las agendas. Creo que de pronto quizás se espera el cierre de estos viajes como para dar un gran feedback de ellos y quizás podría ser comunicado más momento a momento. Y en cuanto a la figura de Luisa González, me parece que está buscando relegitimar su presidencia o su reelección a la presidencia en un momento donde la RC solo está encajonado en lo político, desde la asamblea y también en esta especie de, no sé si trinca, pero fricción interna que tiene hace algún tiempo, en la cual sus principales figuras, por ejemplo, firmaron una carta hace no más de un mes pidiéndole a Rafael Correa conversar. Lo vi al alcalde de Quito hace unos días en un espacio de comunicación diciendo que quizás debía repensarse un poco la figura de la presidencia de la RC. Entonces me parece que ella está un poco batallando también hacia lo interno, ¿no? Mientras que el presidente está obviamente posicionándose en la gestión de la administración. Ahora esperaremos a los empresarios que regresen. Ya hablábamos aquí con Richard Salazar y hablaba de que han aumentado en un 400% las exportaciones a Japón de banano, que a China han aumentado en un 50% y se habla ya de un tratado de libre comercio con Japón y de la posibilidad también de que se analicen otros temas en Turquía. Estábamos leyendo algunos datos. Ahora, esos números y esas posibilidades de aumento y que ya son palpables, porque así lo han medido, preparan el terreno también para que podríamos ser que Marco Rubio nos traiga la buena noticia de los aranceles o que nos dé un espaldarazo en cuanto a las gestiones que se han hecho también en producción. Bueno, te respondo yo si quieres. Sí. Mira, yo creo que la visita de Marco Rubio viene más por el corte del tema de la seguridad. Ellos están en este momento, como te habrás dado cuenta, en un desplazamiento armamentista, pero la guerra de ellos es igual a la nuestra, ¿no? No olvidemos que el gobierno de los Estados Unidos declaró, al igual que ya lo había declarado el presidente Noboa, siguiendo un poco esta tendencia, como terroristas a las figuras que tienen que ver con los carteles del narcotráfico. Ellos tienen una guerra directamente con eso. Trump en este momento lo que menos le interesa es ir a una guerra a nivel de países,
porque si lo han notado, le está buscando, es un presidente pro paz en este momento, sino que su enemigo en este momento es precisamente la delincuencia y el narcotráfico. Yo creo que el corte de la avenida del senador Rubio viene por ese lado, ¿no? O sea, el lado precisamente de coordinar esos esfuerzos, de establecer puntos de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya lo había expresado Rubio en una entrevista también sobre la satisfacción que existe por parte del gobierno de los Estados Unidos de la colaboración que tiene el Ecuador en este momento. Es de los países aliados en esta pelea, los más importantes de todo por su ubicación, y creo yo que eso, si nos ponemos a ver alrededor de lo que está pasando, el día de ayer se ha declarado el tema de las aduanas en emergencia, creo que están yendo precisamente a reforzar esos controles. Viene como secretario de Estado y viaja primero a México. Secretario de Estado, dije senador. Sí, es secretario de Estado. Entonces, viaja primero a México. Yanina, ¿coincides que sería esa la agenda, básicamente el tema de soles y la ubicación de Ecuador como aliado estratégico en este tema? Sí, yo coincido con Carlos, porque recordemos que los aranceles se anunciaron posterior a la visita de la última funcionaria de alto rango de los Estados Unidos, que ahora no recuerdo su nombre, pero yo creo que el centro aquí tiene que ver con la seguridad, y un poco también estos grandes países manejan medio por clúster sus temas, ¿no? Entonces entendería que no es la manera en la cual los Estados Unidos están manejando el tema arancelario hoy. Incluso el mismo presidente lo está manejando en ciertos espacios. Recordemos las negociaciones con la Unión Europea, con von der Leyen, que se dieron hace algunas semanas, en donde, bueno, hubo un trade-off bastante interesante, en donde Estados Unidos salió ampliamente favorecido, temas de gas ruso y otros. Entonces no creo que ese sea el core de la visita de Marcos Rubio. Seguramente sea en búsqueda de un pronunciamiento político en favor de lo que sucede, como bien menciona Carlos, en el desplazamiento en las costas de Venezuela. Y probablemente los aranceles sigan su curso, y esto es algo que toma su tiempo, ¿no? Creo que los empresarios lo saben. Sí, ha golpeado, es cierto, pero bueno, los esfuerzos de los equipos negociadores tienen que estar al día. Ecuador incluye esta coalición con Paraguay, Argentina, Guyana y Trinidad y Tobago, pero dice que también dentro de lo que pone Marco Rubio, sus iniciativas es en México firmar algo con Sheinbaum de seguridad, y la gira también busca promover la reubicación de cadenas de suministros críticas hacia América Latina. Entonces, por eso es que digo, el tema comercial. ¿Cómo analizan esto? No, y reubicación de cadenas de suministros, ¿para quién? ¿Para el ejército norteamericano? Básicamente pensaría yo que son puntos de mantenimiento para estas. No olvidemos que tener estas flotas en alta mar requieren precisamente hay todo un movimiento comercial. Ahí ellos seguramente están pensando a quién comprarle esos abastecimientos, ¿no? Entonces pienso yo que están buscando socios en ese punto. También, Yanina, sería la oportunidad tal vez para pensar o ver a Estados Unidos en esta posibilidad de la instalación de las bases militares, ya que es uno de los temas que va a ser ratificado o puesto en escena en una próxima consulta a los ecuatorianos. Seguramente sea uno de los temas que esté sobre la mesa de conversación en los próximos días. Recordemos que por proceso de reforma parcial, en diciembre se va a dar esta consulta, última semana de noviembre, diciembre, donde se va a poner sobre la mesa finalmente la aprobación o no del regreso de las bases. Entonces es muy probable que sea uno de los temas, además de seguir estrechando lazos en cooperación, digamos, en tema de seguridad, lucha contra el narcotráfico. Yo creo que todavía falta mucho por hacer con Estados Unidos, y como bien mencionaba el panel, hay buenas relaciones. Creo que estas relaciones empezaron a sembrarse ya hace algunos años, cuando desde la gestión de Moreno, luego de Lasso, hubo otra visión de Ecuador en el mundo. Entonces me parece que seguir fomentando y estrechando en un momento donde la crisis, digamos, de la inseguridad ha trepado en los últimos 60 días, me parece que sería fundamental, y por supuesto que es un espaldarazo más para la gestión del presidente Noboa en el contexto latinoamericano también, ¿no? En la entrevista del Clarín que se publicó el domingo pasado, el presidente
Noboa habla de temas regionales que normalmente no se analizan, creo yo, en una entrevista acá localmente, y esta visión, esta relación con Lula, esta relación con Milei, y salir, le decía a la periodista, usted no está ni con los de izquierda o los de derecha, o los zurdos, como dice Milei, con los quienes no se reuniría, pero usted lo hace. Esa visión regional del presidente Noboa, Carlos, que tanto también se ve o es ejemplo ante otros gobiernos u otros países de la región. Mira, eso lo hablamos la vez pasada. Es un presidente que está de gira, pero no es una gira que tiene que ver con ninguna tendencia política ni ideológica, ¿no? Es una gira que tiene que ver con el bien del Ecuador. No nos olvidemos que el gobierno está en este momento fomentando tres ejes que lo dijo el presidente incluso en su discurso inaugural de este periodo, que es el de la seguridad, el del impulso y el de la construcción. El que más le está preocupando al presidente en este momento es el del impulso, porque el impulso precisamente es la conexión entre el Estado, y ahí es cuando dicen que el presidente a veces suena más socialista que derecha, entre el Estado y el ciudadano, ¿no? Hace poco celebraban que habían dado, la Suzuki había dado 5 millones al Ecuador allá en Japón, y a algunos les parecía una cantidad muy risible, pero resulta que esos dineros se van precisamente en impulso, ¿no? Son donaciones en camionetas para los planes Renova, donde el presidente por lo general agarra, chatarriza carros viejos y les da uno nuevo sin ningún costo adicional a los agricultores, a los trabajadores. Y tengo entendido que también hay para becas, al menos de esos 5 millones, más o menos 1.100.000 en becas, es muchas becas. Y yo pienso que eso es lo que está buscando el presidente, precisamente esos espacios donde pueda fomentar esos 3 puntos de su gestión. Bueno, coincido con Carlos, digamos que el presidente tiene esta plasticidad y una diplomacia muy pragmática, ¿no? Yo creo que las únicas líneas rojas las estableció muy pronto, y son aquellas que están directamente vinculadas a las autoridades que no han reconocido incluso su reelección en los últimos meses, el impasse que ha tenido con México, los impases que ha tenido con la gestión de Petro, y bueno, obviamente su distancia clara y firme de la dictadura de Maduro. Creo que de allí para adelante, bueno, ha tenido un par, digamos, como de... No sé si llamarlo impasse, pero algunas declaraciones como tratando de alejarse un poco de este intento de compararlo con Bukele. Él dice, bueno, yo quiero el estilo Noboa. Me parece que es parte de un presidente que está tratando de buscar su nicho, su propio estilo, y me parece que poco a poco lo va consiguiendo, y está lejos de ser ideologizado, sino que es muchísimo más pragmático que de lo que habíamos visto antes. Ahora, hay cosas que paralelamente también se dieron: la denuncia o terminación de la vigencia del estatus migratorio entre el Ecuador y Venezuela, y también la declaratoria que hace el presidente cuando les dice, sí, hay investigaciones de las fuentes militares estadounidenses que hablan de financiamiento del cartel de los soles de la campaña de Luisa González. Eso es una cosa, es un golpe directo que los hace reaccionar en Bélgica. ¿Cómo observan eso? Y luego las declaraciones de Rafael Correa, que realmente no se saben si son resignación o reflexión. Mi sueño era ver a Ecuador fuera del subdesarrollo y ya no lo lograré. O sea, hay cosas que el presidente toca teclas que hace que reaccionen los otros también. Sí, en efecto. También ha habido otras gestiones a nivel regional que, por ejemplo, han sacado a Panamá de la lista de los paraísos fiscales. Sí. Hay una serie de movimientos a nivel regional que se están acomodando. ¿Qué es lo que está viendo Correa? Correa está viendo de que en efecto va a haber una situación en Venezuela, y a ellos se les va un socio importantísimo de años que básicamente no solamente que se reporta que han tenido financiamientos, sino que además han sido un país que acoge muchísimos de los que se han exiliado dentro de la Revolución Ciudadana. Entonces, perder Venezuela de alguna forma los pone a pensar que va a ser más bien un retroceso en esa carrera de lograr recuperar el poder. Porque Correa está hablando todo el tiempo de recuperar el poder. Él lo hace, se pone en varias situaciones, en varias camisetas para decir:
en sus últimas declaraciones, ¿no? Que ellos no aspiran un poco el dinero, sino que están aspirando básicamente a servir, y que esa es la visión que ellos tienen de recuperar el poder, tratando de redibujar la figura de la recuperación de la patria. ¿Tienes algo que aportar en este punto, Yanina, esta reconfiguración del correísmo y este cambio de postura? A ver, con respecto a la reconfiguración del correísmo, insisto con la idea inicial, es decir, hay una gira de su presidenta en este momento, cuando aquí en el país tambalea un poco esa legitimidad, porque hay figuras que son importantes, que están hoy en el ámbito de la gestión, que han estado presentes durante los 15 años de vida del movimiento de manera muy visible, y que de pronto tienen un frente abierto. Entonces creo que, en definitiva, el correísmo sigue un poco en esta, ¿cómo decirlo?, en esta espiral donde intenta reconstruirse a la interna, y un poco lo que estamos viendo son las esquirlas de eso que sucede hacia adentro. Entonces vemos un día un posicionamiento de vamos a recuperar la patria, el otro, bueno, creo que no lo lograremos, y al otro tenemos, digamos, figuras que intentan disputarse el poder interno. Es parte de un partido que ha estado, esto lo podemos comparar en otros países, un partido que ha crecido bajo la figura de un gobierno dentro de una estructura estatal, y que desde que ha salido de ella y le ha costado hacer piso, al parecer, cuando ganaron tantos espacios locales, provinciales y municipales, parecía que podía recomponerse, pero en realidad eso no se logró, y creo que todavía sigue el partido en la búsqueda. ¿Cómo ven ustedes que este caso Apagón sería la primera investigación de la Fiscalía que salpica a exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa? Carlos. Bueno, es muy difícil para cualquier gobierno poder coexistir entre... O sea, sin los temas de corrupción, ¿no? Entonces, lo ideal acá en este caso es dejar actuar precisamente a Fiscalía en una situación que ha traído bastante conversación. Y no es un gobierno que al menos yo no noto que sea un gobierno que obstruya ese tipo de acciones, ¿no? Más bien están colaborando. Yo he visto casos de algunos ministros que están colaborando precisamente con esa investigación. El tema de los ministros, que inclusive algunos funcionarios han sido en este momento allanados, es parte del proceso. No olvidemos, en ley hay que tener siempre el principio de la presunción de la inocencia. Podemos observar la investigación, pero ya para algunos, obviamente, algunos quieren que algunos sean culpables y otros no, y entonces van persiguiendo un poco la idea de que entonces cuando se dan cuenta de que no es por ahí la cosa, empiezan un poco esa conversación de se está tratando de proteger a los verdaderos culpables, porque se dan cuenta que lo que a lo mejor querían no están dentro de la línea de la investigación. Pero la Fiscalía obviamente es un ente absolutamente independiente y está actuando en esto, y lo que más queda en este momento es observarlo sin intervenir, pensaría yo. Karina. Sí, bueno, coincido con Carlos en que el gobierno tiene que dejar que la investigación prosiga. Yo creo que hay un tema también comunicacional, de momento, de coyuntura. Quizás si el tema Apagón surgía desde el enfoque de lo comunicacional, ¿no? Surgía 2-3 meses después de los apagones, quizás podría tener otro nivel de efervescencia. Hoy me parece que el centro es el tema de salud. La crisis que se vive en los hospitales, algunas declaraciones contradictorias de los voceros en esa línea, me parece que es lo que ha un poco, digamos, arrinconado o posicionado la agenda, en esta capacidad que tiene el gobierno, que siempre lo menciono, de instalar los temas que le favorecen. Creo que el tema de salud es hoy el que está en el centro. Sí, el del apagón sí está, esta investigación que se está llevando adelante, pero yo creo que hoy lo que realmente cala en la ciudadanía son los temas como, por ejemplo, lo que sucede en el sistema de salud pública, que lo hemos hablado ya en otras ocasiones, que es un problema complejo, que tiene que ver, sí, con falta de ejecución, que tiene que ver con temas atrasados, pero que también tiene que ver con una corrupción enquistada de años. ¿Y en el tema de seguridad pasó a segundo plano o se mantiene como punto principal estos dos temas, tanto salud como seguridad, Yanina? No, bueno, en las últimas, el 23-24 salió un corte de una encuesta mensual
donde justamente mencionaba que los ciudadanos siguen preocupados en primer nivel por el tema de la seguridad y por el repunte de la violencia. Recordemos que estos son problemas estructurales, es decir, si hay un repunte de vacunas, no solamente hablamos de un golpe de la seguridad, sino también hablamos en lo económico, en la imposibilidad, digamos, de tener una vida social, entre otros. Yo creo que estos son los temas que están sobre la mesa, siguen estando sobre la mesa. El gobierno, por eso justamente también entró el tema a colación de la Corte Constitucional, ¿no? El gobierno sigue girando en torno al pivot de la seguridad ciudadana y en ese sentido, bueno, frente a algo tan complejo a veces los esfuerzos se diluyen, pero creería que hoy igualmente la narrativa en esa línea todavía sigue teniendo el sartén por el mango el gobierno nacional. Carlos, y Yanina recordó la Corte Constitucional. Esta semana arrancaron las audiencias ya y con lunes y miércoles. ¿Cómo has visto eso? El tema de las organizaciones han estado en los exteriores, pero ¿han pesado o no este tema de manifestaciones? Mira, hace poco así mismo también salió una encuesta donde la gente tenía una visión positiva del tema de las manifestaciones. Yo creo que está en un 50 y 50 el tema, para ser un poco más ecuánimes. Creo yo que el objetivo de las manifestaciones es crear precisamente conciencia en el ciudadano, no tratar de imponer una. O sea, la gente tiene que estar involucrada en este tipo de conversaciones y que no pasen de agache. Entonces yo creo que el gobierno se ha afianzado un poco en esa idea de que la gente entienda lo que está sucediendo, ¿no? Porque está conectado con el tema de seguridad que acaba de mencionar Yanina. En este momento, este pequeño puente que hubo entre en tener estas leyes activas, le han llevado al gobierno a una estadística que ellos no piensan publicar. A mí me da la impresión de que los temas de violencia están a la baja. El portal Primicias había reportado una reducción precisamente del tema de las extorsiones significativas. Sin embargo, el gobierno no está comunicando. Y ya voy a decir por qué no lo hace. Y hace poco también el gobernador de Guayas en una radio había hablado también de la reducción de los temas de violencia y muerte violenta. ¿Por qué no lo está comunicando con fuerza? Porque tengo yo la idea de que el gobierno tiene en su cabeza de que si lo dicen, si mencionan la estadística, automáticamente habrán violencias para precisamente tratar de contrastarlo. Entonces está tratando de evitar precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Me da la impresión que es la única razón por la cual en este momento el gobierno está buscando más resultados para quizás recién decir, ok, ahora sí que hemos logrado controlar este tema, podemos hablar del tema de la violencia, ¿no? Y precisamente se conecta con los temas de la Corte. Son las leyes que le permiten al gobierno actuar, hacer las escuchas, poner la situación de los militares en la calle. Y entonces lo trata de conectar con el ciudadano, que entiendan qué es lo que está pasando. El 11 de septiembre se van a movilizar las organizaciones sociales. ¿Crees que ahí hay un músculo también de oposición, Yanina, que se va a medir, que se va a mostrar? No, mira, yo tengo una visión un poco diferente a la de Carlos. Yo creo que acá hay dos esferas diferentes. Una un poco de la opinión pública, más ligado a los expertos de la materia, donde el gobierno tiene la cancha, digamos, la Corte tiene cancha inclinada a su favor, ¿sí? Y creo que ahí el gobierno son estos espacios un poco de debate, de análisis, de diálogo, donde plantean, bueno, la Corte tiene una función estrictamente técnica, ni siquiera actúa de oficio, lo que llega prácticamente son las demandas de constitucionalidad y lo que hace es dar trámite a ello. Y hay otra donde la Corte es la que se encuentra con la cancha inclinada, es decir, el gobierno tiene la de ganar en lo comunicacional con respecto a la ciudadanía, porque finalmente hay un desconocimiento o un desinterés, o digamos que todos están dentro del mismo saco en cuanto a lo judicial. Entonces se pregunta si se cree en la justicia y se dice no. Entonces finalmente no hay una distinción estamos almorzando y no hablamos si las demandas de constitucionalidad están siendo procesadas o si la Corte Constitucional tiene una labor diferente a la que tienen los jueces. Entonces me parece que ahí hay una distinción donde el gobierno tiene, digamos, un poquito más a su favor. Cuarta ley
Quinta. Pero la cuarta ley tú dijiste que ya tenía una observación de inconstitucionalidad. Se anunció que se va a enviar demandas de constitucionalidad y acaba de enviar ayer la quinta ley, ¿no? El quinto, que es para proteger recursos de jubilados y afiliados. La que fue aprobada tenía que ver con el tema de las organizaciones y las fundaciones. ¿Cómo lo ven? Y los 100 días de la Asamblea también. De una vez, ese poder legislativo que sigue siendo boyante y hasta dicen, son 100 días, el Observatorio Legislativo, ayer Roger Celi decía, sí, en cantidad, pero la calidad de lo legislado todavía está observado. Janina. Bueno, a ver, ¿qué rescatar, digamos, de la Asamblea, una institución, como siempre decimos, de las menos valoradas por la ciudadanía justamente por esta distancia? Yo creo que hay 3 temas que a mí me saltan a la vista. La primera es que el gobierno ha utilizado, digamos, el espacio legislativo, ha sido la arena para la polarización política y creo que ha sido el espacio en donde de pronto la Revolución Ciudadana ha intentado hacer algo de pie. La oposición en general, que creo que no lo ha logrado, salvo con el tema de salud. En segunda instancia, una mayoría en construcción que ha funcionado para aprobar los proyectos que el presidente y el gobierno consideraron importantes. Y tercero, una figura fresca, nueva, joven, como la del presidente Olsen, que me parece que le da una tónica distinta a la Asamblea, obviamente con sus aciertos, con sus errores, con los vicios, con lo que sea, pero me parece que ahí está esta figura que de pronto al inicio, si nos vamos con el diario, digamos, del 13 de mayo, nos poníamos a preguntar si un espacio tan complejo con un primer ejercicio de bipartidismo iba a poder ser llevado adelante por una figura que era nueva en el espacio legislativo. Me parece que por lo menos en estos primeros 100 días ADN y el presidente Olsen han demostrado que sí pueden llevar adelante y gestar gobernabilidad en este espacio que había sido, digamos que, como bien lo dijo el presidente, un escollo para su periodo anterior. Carlos. Mira, hay que saber entender qué está pasando en esas dos, ¿no? Si tienes una asamblea a tu favor, la tienes y la puedes usar, úsala, ¿no? Y si llevamos a la quinta ley de lo económico, quiere decir que el presidente al menos está usando su momento de mayoría en la asamblea mientras lo tenga. Entonces, mientras todavía está alineado el tema de poder usarlo, lo va a usar. ¿Cuál es el objetivo de fondo? Y esto hay que saberlo entender, la ciudad tiene que saberlo entenderlo. Hasta ahora decía, no, el presidente Noboa ya tiene un par de años en el poder, ya debe haber visto resultados. No. Hay 2 etapas del gobierno de Noboa que tienen que entender los ciudadanos. En primer lugar, es una presidencia emergente, transitoria, donde él hereda obviamente una economía que fue lo más crítico. Él de hecho, me han dejado las arcas vacías. Y es lo que yo le llamo la etapa del resuelve. Entonces, es como que tú llegas ahí y abres la refri y no hay mucho, me toca resolver hasta que pueda hacer la compra. Entonces, toda esta etapa del resuelve termina básicamente en este punto, en el ahora en que has trabajado él con presupuestos prorrogados, con lo que encontró básicamente en la alacena. Y va por primera vez esta asamblea más el Ejecutivo hasta su primer presupuesto general del Estado pensado y gestionado por el gobierno. Por primera vez el novoísmo tiene el diseño de la economía para lo que viene. Entonces, precisamente todas estas leyes previas son la pista de aterrizaje para este momento en que ya le toca, ahora sí, por primera vez al presidente tener su propio presupuesto general del Estado con el cual va a trabajar. Entonces va a ser un momento de restart dentro de la economía del Ecuador, dentro del gobierno, decir, bueno, ahora sí, señor, usted llenó la alacena con lo que tenía que comprar, vamos a ver si le alcanza, y es obviamente lo que se está viendo en este momento, y es lo que tenemos que entender todos. Hay un aumento, o sea, evidentemente hay un aumento, son 5.200 millones para educación, 5.100 millones para salud, y más de 4.000 millones para seguridad. Eso lo destacaron en el momento en que presentó la Comisión de Régimen Económico. Janina. Sí, en efecto, coincido con Carlos y creo que eso un poco ha sido la línea de la última semana y media, sobre todo con los voceros vinculados al ámbito de salud, que es lo que, insisto, toma un poco el centro de la escena hoy, es decir, de haber trabajado con presupuestos prorrogados, lo cual obviamente dificulta y no facilita. Pero yo creo que el quid del tema está en la ejecución
y por supuesto en esta reingeniería institucional que está haciendo el Ejecutivo en función de incluso, se me olvidó el nombre, cómo le llamó al proceso, digamos, de los 5.000 empleados públicos que salieron hace 2 o 3 semanas. Exacto, la reestructuración. Me parece que va en función de eso. Es un gobierno que está ahora sí en la posibilidad incluso de empezar a sanear ciertos espacios y que ya empieza a tener todo bajo su control en el ámbito de la ejecución y de la administración, y que ya empieza a correr por cuenta propia. Yo espero y aspiro que todo aquello que fue heredado haya sido transparentado para que luego no se arme una bola de nieve en torno a eso, ¿no? Porque muchas veces sucede que de pronto se demoran en transparentar o no se transparentan ciertos temas, y después eso se va mezclando con los propios, ¿no? Entonces uno se empieza a hacerse cargo de algo que realmente heredó y en su momento no lo dijo de manera adecuada. Lo hemos visto ya en algunas ocasiones, no solamente aquí en el Ecuador, sino también en la región. Entonces me parece que sería importante e interesante hacer ese parteaguas para que definitivamente empiece a contar, empiece el conteo, digamos, del gobierno nacional. Yo sé muy poco de economía, pero lo único en lo que sí entendí es que hay una duda que la presentaron y criticaron, es cómo se va a lograr la producción de barriles de petróleo que están ahí. Caída, está caída la producción. Ahí, exactamente. Cómo se va a llegar a los 465.000, dice, sí, 465.000 barriles de petróleo cuando el histórico ha sido 379.000 barriles diarios. Nosotros entendemos menos, no va a decir Claro, nos ponemos aquí a conversar sobre la economía petrolera. Más bien yo sí aprovecho para ampliar el tema de la salud. Yo sí considero que el gobierno no ha tenido un revés en el tema de la salud. Ahí voy a discrepar con Yanina. Pienso que es un juego de resistencia. No nos olvidemos que el Pleno negó 2 veces la declaratoria de emergencia. Pero la declaratoria de emergencia, ellos lo han alegado, ¿no? El tema es, con la declaratoria de emergencias, que se viene detrás todo un lobby súper fuerte. Yo lo he visto al menos a nivel de las conversaciones del tema, y no están defendiendo ni siquiera el tema de abastecimientos ni de equipos, ni de medicina. ¿Sabes? Yo he visto que están defendiendo, hermano, los contratos de la sacada de la basura, los contratos de la limpieza, los contratos. Y yo digo, wow, están haciendo un lobby casi como 360 sobre lo que creen que deberían estar básicamente dándole nuevos contratos a estos proveedores. Y pensaría que suspicazmente ha pensado la Asamblea, y decir, si aquí abrimos la puerta hacia una emergencia médica, ten la seguridad de que se nos meten hasta por la claraboya, y lo que están tratando más bien es precisamente frenar, quizás antes de la firma del presupuesto general, frenar a lo mejor un remolino de contrataciones por emergencia, e ir atendiendo el tema con el comité que han formado, que obviamente tampoco iba a traer las soluciones de la noche a la mañana, porque las compras siempre demoran de 30 a 60 días, y empiezan ellos poco a poco a ver. Pero tener Carlos, un Estado siempre... Carlos, tú, interrumpo, discrepo también. ¿No crees que tiene el gobierno un revés cuando en el día a día la señora, el esposo, el hijo va a los hospitales y no encuentra las medicinas y no tiene la atención? Y el ministro, y escuchamos al ministro de Salud que dice ahora sí lo podemos hacer, y por qué no lo hace antes, lo que la gente se pregunta. Claro, te entiendo esta parte de declarar la emergencia, podría abrir la puerta a estos contratos, pero hay una realidad también en los hospitales. Hay una realidad que le han aceptado, ¿no? Obviamente le ha sucedido incluso al presidente Correa en su momento, cuando él visitaba los hospitales, le caían encima toda esta gente que encontraban anomalías y descontentos. No olvidemos también que el presidente Noboa también había ofrecido modernizar precisamente la gestión de atención dentro de los hospitales, donde la medicina, entonces es un proceso que va siguiendo su turno. Aunque esté bien, nunca va a estar al 100% bien. Aunque esté bien, siempre vas a encontrar una persona afuera descontenta con una receta en la mano diciendo esto está mal. Lo que hay que ser absolutamente pragmático es precisamente con la economía y con todo lo que implica abrirle la puerta a una emergencia. Entonces es lo que básicamente ha resistido la Asamblea hasta ahora, con muy mala imagen, porque obviamente sí acarrea de que parezcas el malo de la película, pero a la larga quizás en la madrugada digas,
nos hace mucho mejor tratar de evitar precisamente todas estas contrataciones del último minuto. Claro que sí. Yanina, para cerrar este panel de viernes, ¿qué podrías aportar sobre esto o qué se viene ahora para la próxima semana? Exacto. Solo para cerrar el tema de salud, yo creo que la crisis de salud es algo donde no gana nadie, ¿sí? Pierden los ciudadanos, están inconformes, no gana ningún partido político por ir a un asambleísta que pocos conocen porque fue en una lista a mostrar lo que está pasando ahí, es decir, aquellos que buscan el espacio para el show o para mostrar o hacer lo suyo en lo comunicacional. Y tampoco gana el gobierno, me parece, que tratando de o teniendo algunas vocerías que son en el fondo endebles. Yo creo que ahí quizás una dinámica de abordarlo como en su momento se hizo lo de la seguridad frontal, frontal y directa, sin tamizar, sin digamos, darle medias tintas, yo creo que hubiese sido lo ideal. En todo caso, obviamente esperamos, como bien dice Carlos, que el comité, con el tiempo que tiene 60, 90 días y con el arribo de las medicinas, ya pueda empezar esta redistribución, porque todos somos conscientes de que no solamente es un tema de ejecución, sino que ahí adentro uno toca y sale pus. Entonces es muy compleja la situación, como lo es en muchos espacios. Yo creo que para los próximos días, bueno, esperar un poco las novedades o lo que viene de la gira presidencial y se viene la consulta. Estamos en un momento donde ya la comunicación va a empezar con el tinte cada vez más electoral. Digamos que la comunicación de gobierno, la comunicación del presidente siempre tiene ese tinte de fondo, pero más que nunca vamos a entrar a ver esto sobre, ya empezamos a escuchar vocerías sobre el tema de la contratación por horas, sobre el tema de bases. Entonces yo creo que todos los temas van a apuntar hacia allá y el Ecuador va a entrar a debatir quizás por fragmentos o por espacios esas preguntas que probable o posiblemente estén en la papeleta de fin de año, porque definitivamente ya el país se ha acostumbrado a ir a las urnas bastante seguido. Así que yo creo que eso va a ser un poco el tema de las próximas semanas. ¿Qué dice Máster? Don Carlos. Vamos a entrar ya en el capítulo electoral. Ya el presidente viene a territorio. Obviamente ya hay por ahí encuestas de que se pierda la consulta, que no es el momento. Pero el gobierno no muestra sus cartas todavía. Siempre es poker face hasta el último minuto.